continuamos aquí con nosotros y siempre para mí es una bendición recibir a mi querida Alejandra López en este programa, que hoy nos vas a hablar de un tema muy interesante. Pero yo quiero que me contestes, ¿qué es una comunidad sustentable? Fíjate que una comunidad sustentable es aquella, bueno, buenos días a todos. Perdón, buenos días. Buenos días. Porque yo me apasiono y digo, vámonos con ese directo. tema. Claro, una comunidad sustentable es aquella que tiene buenas prácticas en comunidad. ¿A qué me refiero con esto? A que hace su separación de residuos, por ejemplo. A veces nos preguntamos, Alejandra, ¿es difícil hacer una separación de residuos? Fíjate que al principio sí te cuesta trabajo, no vamos a decir mentiras, pero esto es poco a poco. Es como cuando tú dices, voy a hacer ejercicio y quieres empezar corriendo un maratón, pues no, te cansas y te desanimas y dices, claro, ay no, y lo avientas. Pero cuando empiezas a hacer paso a paso las cosas, por ejemplo, si tú vives en un edificio, ya ves que ahorita pues sí, tenemos que ir por las ciudades compactas, que son pues edificios de 4 o 5 pisos, porque así ya muy grandes, pues como que ya se sale un poquito de la norma, pero cuando ya tienes una comunidad en un edificio, te puedes organizar y decir, a ver, todos vamos a separar al menos lo orgánico y lo inorgánico. ¿Qué es lo orgánico? Bien fácil, todo aquello que se echa a perder. Las cáscaras del plátano, las cáscaras del aguacate, de todo lo que, las verduras, todos los residuos de comida también son orgánicos. Entonces, ¿qué pasa cuando revolvemos todo en la basura? Con plástico. Con plástico, con vidrio, con Tetra Pak. ¿Qué pasa con esto? En vez de ser residuos, se hace basura porque se contamina. Imagínate ahí la sopa de arroz tirada con el Tetra Pak y con una el vidrio, lata. con una lata. Y bueno, luego vamos a hablar del tema. Y bueno, hasta hace su propia composta. Pero ojo, igual plásticos y todo eso, y todo lo que lleva un proceso que no, digamos que no nos podamos meter a la boca. un proceso industrial. Ándale, un proceso industrial. Eso es lo inorgánico. Así es. Y es bien importante separarlo para que esos residuos no se conviertan en basura. Ahora, otro tema que yo también quiero tocar el día de hoy es en los parques públicos. Acuérdense que nosotros siempre vemos mucho por el espacio público, y es importante que si tenemos botes de basura en los espacios públicos, acostumbremos a los niños a decirles, mira, aquí va lo orgánico y aquí va lo inorgánico. En el caso de que la comunidad esté organizada y haya botes, dedicar uno para lo orgánico y uno para lo inorgánico. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que todos esos plásticos, todas esas cosas que de repente van y ¿qué pasa con un plástico, por ejemplo? Si tú lo dejas ahí en la banca del parque, va a llover como antier que llovió. La lluvia lo va a arrastrar. A las alcantarillas. A las alcantarillas. Y luego nos inundamos. Y luego se van allá por el arroyo Topo Chico, y luego del arroyo se van más para allá y hasta que llegan al mar y contaminan los mares. ¿Y qué me dices de estas como rejillas que traen los refrescos o las cervezas? Sí. Donde vienen six pack. Ajá. Esas rejillas de plástico. Horribles para los animales. De hule. Sí, exacto, porque se les pueden atorar en su pues boquita. Sí, en el hocico. Sí, exactamente. Y es bien importante que todo eso lo separemos. Mira, es bien importante además de todo esto que nos organicemos cuando nos organizamos como comunidad, porque de nada sirve que tú lo hagas y tus vecinos no lo hagan. El de acá de al lado no lo va a estar haciendo. Exactamente. Por eso es bien importante organizarnos en comunidad para tener comunidades sustentables. Todo se puede. Y la verdad es que luego hasta se hace una actividad familiar, fíjate. Te voy a platicar qué hace aquí, que al cabo nadie nos está viendo, ¿verdad? Aquí entre tú y yo. Sí. Fíjate que mi hija, por ejemplo, todo lo que es el vidrio, sobre todo cuando se rompe, lo pone en esas cajas que son muy gruesas y le pone ahí vidrio.
ha habido gente que hasta pierde la sensibilidad de los pepenadores, de los recolectores, perdón, corrijo, de los recolectores. ¿Por qué? Porque cuando tú tiras el vidrio así nada más, ellos, aunque traen guantes, a veces es tan filoso el vidrio que les llega a traspasar el guante. Entonces hay que tener mucho ojo con eso, póngalos en una caja, póngale ahí vidrio, las latas de atún, las latas de cualquier, son bien filosas. Es que a veces las dejamos a medio abrir. Exacto. Imagínate que la agarren los recolectores, que pues, queremos mandarle un saludo. A todos. Sabes que siempre para mí ha sido como que muy importante ese oficio y ese trabajo. Y yo siempre he querido irme un día para trabajar todo un día para saber y concientizarnos de lo importante que es ese trabajo. Fíjate que sí, a veces no estamos conscientes de ello, pero fíjate cómo el tener una comunidad sustentable nos lleva también hasta el tema de la seguridad. Por eso es súper importante empezar a organizarnos en nuestra colonia, en nuestro barrio, al menos organizarnos entre los vecinos hasta que estamos. Los olores van a cambiar. ¿Verdad que sí? Claro, porque no vas a revolver las una cosas cosa con otra. Y que tenga un mal olor desagradable. Porque no es lo mismo que sea residuo a que sea basura. Exactamente. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Así es. Fíjense, ya aprendimos hoy dos cosas. Lo que es orgánico, lo que es inorgánico. Así es. Lo que es basura y lo que son residuos. Así es. Muy importante hacer Muy esa diferente una diferenciación. cosa. Así es.